Hola, mi nombre es Daniela Gutiérrez. Voy a explicar los temas que han sido abordados en el curso desde la semana 1 hasta la semana 7. El primer tema fue la comunicación efectiva. La comunicación efectiva nos habla del proceso de la comunicación, las barreras de la comunicación y la comunicación eficaz. El proceso de la comunicación nos da lo que es todo el sistema de comunicación que compone del emisor, codificación, mensajes, canal de codificación, receptor y retroalimentación. El emisor es la persona que emite el mensaje, quien presenta la información. La codificación es el lenguaje con el cual se emite el mensaje. El mensaje es lo que se pretende comunicar, qué es lo que queremos decir. El canal es el medio que utilizamos para lanzar el mensaje. La decodificación es la traducción que hace el receptor, cómo recibe o cómo le llega el mensaje, qué es lo que entiende. Y el receptor es aquel que recibe el mensaje. Por último, tenemos la retroalimentación. La retroalimentación es la que permite a nosotros, que somos los emisores, saber si el receptor, que es a la persona a la que estamos hablando, recibió o no el mensaje. ¿Qué es lo importante acerca de la comunicación, del proceso de comunicación? Es que nosotros tenemos que conocer o tenemos que tener una comunicación eficaz y los pasos para ella es conocer al público. Necesitamos saber quiénes son, qué nacionalidad tienen, qué edad tienen, qué los motiva, cómo captan mejor la información, qué quiero que hagan, si quiero cambiar la actitud o entender al personaje. Nosotros tenemos que conocer al público y a partir de ello poder entablar una comunicación eficaz. Eso nos sirve para las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer tanto a los trabajadores como a los compañeros de trabajo para poder entablar comunicaciones eficaces. Otro de los pasos, el segundo paso de la comunicación eficaz es estructurar el mensaje. Tenemos que tener un inicio que motive, tenemos que explicar el tema y captar la atención de la gente. Y para ello tenemos que tener como que una introducción que sea llamativa al receptor. Luego, analizar el contenido y para nosotros poder analizar el contenido hay que dominar el tema, encontrar el mensaje principal y cuáles son los puntos que derivan de este. Ahora, también debemos tomar en cuenta el tiempo que tenemos disponible. Si el tiempo es 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, el tiempo en el que vamos a emitir o transmitir el mensaje. Y al final tenemos que hacer como una especie de retroalimentación en la que podamos resumir lo que acabamos de decir. Además tenemos que estructurar el mensaje. Luego, tenemos que mantener el interés. ¿Cómo mantenemos el interés de las personas o de nuestro público? Tenemos que hacer preguntas que puedan unir al público al tema. ¿Cómo reaccionaría si hago esto? ¿O qué opinión tiene usted acerca de esto? Preguntas abiertas para mantener el interés del público. Además tenemos que cuidar mucho el lenguaje no verbal y lenguaje verbal. El lenguaje no verbal, que es la postura, la expresión del rostro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos comunicamos tenemos que decir o tenemos que emitir no solo verbalmente, sino que como estamos eh, cómo nos estamos posicionando, cómo nos expresamos, cómo movemos las manos, el tono y el timbre de voz que son importantes. No vas a ir a un lugar público a hablar a un espacio de 50 personas con una voz bajita. Tienes que tener un tono de voz y un timbre que quieran o que muestren lo que les quieres decir. Evitar las muletillas, evitar el en cada oración. ¿Ya? Así como hemos visto la comunicación, también vamos a ver nosotros en el curso hicimos un test. El test fue la evaluación de los principales estilos de comunicación. Esta evaluación consistía en una serie de 112 preguntas en las que teníamos que poner unos puntajes. Entonces, esos puntajes nos iban a dar, los puntajes iban del 0 al 3 y nos iban a dar qué tipo de estilo de comunicación teníamos. Ahora, además, estos estilos tenían sus conductas positivas y negativas acerca de cada uno. Los estilos eran funcional, intuitivo y normativo, analítico también. El funcional
nos decía cuándo es subutilizado, bien utilizado o sobreutilizado. El funcional es una persona que da prioridad a la persona y a las relaciones interpersonales. Lo importante es que el estilo esté bien utilizado, que la persona pueda escuchar bien activamente, ser sensible, respetar las diferencias entre valores y creencias, buscar reconciliar diferencias, eh, tener empatía con el compañero. Cuando lo sobreutilizas, cuando dependes de criterios ajenos, cuando manipulas o te dejas manipular con culpa, decir sí aunque quieras decir que no. Estos son una forma de sobreutilizar el estilo funcional. El estilo intuitivo, en cambio, es la persona que da la prioridad a la intuición, a la espontaneidad y a la creatividad. Cuando está bien utilizado es porque está dispuesto a modificar percepciones, usar métodos innovadores, aliviar la tensión grupal con humor, con alegría. Cuando está sobreutilizado es cuando una persona se distrae o cambia de tema o va por la tangente, hace preguntas o comentarios irrelevantes, hace bromas o chistes fuera de contexto. El otro estilo es el normativo. El normativo es el estilo que se orienta para cumplir objetivos y resolver problemas, dar opiniones controvertidas y mantener el orden y disciplina. ¿Cuándo está subutilizado? Está subutilizado cuando la persona muestra actitudes amorales, cuando actúa sin metas, sin respetar a los demás, cuando no se exige ni a sí mismo ni a otros. Y el último estilo es el analítico, que describe las conductas y contextos en términos específicos, fija metas realistas y claras, hace averiguaciones e indagaciones. ¿Cuándo está sobreutilizado? Cuando una persona manipula a otras con preguntas retóricas o pseudológicas, cuando dicta cátedra no solicitada en contextos irrelevantes, personas que quieren dar a conocer todo aquello que saben, pero sin tener en cuenta que otra persona o las demás personas no le han solicitado la información. Esos son los estilos de la comunicación. El segundo tema es las actitudes. Las actitudes y satisfacción en el trabajo. Para las actitudes y satisfacción en el trabajo, primero tenemos que definir qué cosa es una actitud. La actitud son enunciados de evaluación favorables o desfavorables acerca de objetivos. Refleja la actitud, la parte principal refleja cómo se siente alguien con respecto a algo o qué es lo que piensa respecto a algo. Ahora, las actitudes tienen tres componentes. Tienen el componente cognitivo, afectivo y de comportamiento. El componente cognitivo es aquello en el que uno expresa lo que cree de algo o es la opinión acerca de algo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo mi nota es muy baja, es lo que yo expreso, el conocimiento, la opinión que tengo de algo. Ahora, el segundo componente es el afectivo. Este componente es el que muestra la actitud de acuerdo a lo que siente. Por ejemplo, yo digo, mi nota es baja, ¿y cuál sería el componente afectivo? El componente afectivo es decir, estoy enojada porque mi nota es baja. Ahora, el tercer componente, como les dije, es el comportamiento. El comportamiento nos va a llevar a actuar de cierta manera de acuerdo a alguna situación. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, mi nota es baja, componente cognitivo. Afectivo, estoy enojada porque mi nota es baja. Y el comportamiento sería, voy a hablar con el profesor de por qué mi nota es baja. ¿Qué es lo que yo hago con respecto a algo? Ahora, hay principales actitudes hacia el trabajo. Y ellas nos llevan a la satisfacción laboral, el involucramiento en el trabajo y el compromiso organizacional. Ahora, todas ellas son actitudes que se tiene hacia el trabajo. La principal pregunta es, ¿se pueden cambiar las actitudes? Y la respuesta es que sí, porque hay formas de cambiarlo a través de la persuasión. Persuadir a las personas mediante una comunicación eficaz. Ahora, ¿qué es la satisfacción laboral? La satisfacción laboral es la actitud que tiene el trabajador frente a su trabajo. Y dicha actitud está basada en creencias y valores que el trabajador desarrolla. Ahora, ¿qué determina la satisfacción laboral? Son muchos los factores que determinan la satisfacción laboral. Para empezar, la compatibilidad entre la personalidad en puestos. Y es por eso que en la fecha, en la actualidad, los puestos o el diseño de puestos se hace por competencias. Ya no tiene tanto que ver como que en el currículum qué materias o qué notas has tenido en la universidad, sino tiene más que ver las competencias que la persona tenga y así puedan evaluar un correcto puesto de trabajo.
Ahora, otro tema o otro punto que determina la satisfacción laboral es un sistema de pagos justo, que eso hace muchos años ya se viene cambiando con respecto a la mujer. La mujer siempre ha tenido una escala de pagos mucho menor que el hombre o del varón. ¿Por qué? Porque consideraban que la mujer hacía un trabajo inferior que el de un hombre, cosa que está cambiando a la fecha y bueno, ahora hay un sistema de pagos más justo, pero en algunos lugares todavía no. Las buenas condiciones de trabajo. Las buenas condiciones de trabajo son, por ejemplo, algunas empresas que tienen sueldos determinados, pero para ello te dan muchas, muy buenas condiciones. Por ejemplo, te dan el seguro de salud, el privado, el EPS, te lo dan sin pago o te hacen un pago mínimo, cosa que no tienen todas las empresas. También hay algunas empresas que te dan crecimiento profesional, que tú puedes seguir estudiando, que puedes hacer línea de carrera en la empresa y trabajando, y eso es algo que lo valoran mucho. Ahora, ¿qué consecuencias trae la insatisfacción laboral? El lado opuesto. El lado opuesto nos trae unas consecuencias. Hay algunas personas que simplemente deciden retirarse, abandonar el trabajo. Otras que quieren mejorar la situación, tratan de hacer muchas cosas para mejorar lo que está pasando en su ambiente laboral. Y otras simplemente cometen negligencia. Bueno, no me gusta mi trabajo, entonces hago cosas que vayan a afectar a la empresa. ¿Cómo expresan los empleados su satisfacción? Cuando expresan los empleados su satisfacción, tenemos una especie de matriz. Esta dice, cuando un empleado tiene una actitud activa y constructiva, tiene la actitud de vocear, o sea, tratar de transmitir lo que está sintiendo. Cuando tiene una actitud pasiva y constructiva, bueno, simplemente es constructivo porque se mantiene leal, no se va del trabajo, trata de seguir y seguir, pero es pasivo porque no hace nada por cambiar su situación. Por el otro lado, cuando tiene una actitud activa y destructiva, automáticamente sale del trabajo. ¿Por qué? Porque no quiere estar ahí. Sin embargo, destructiva y pasiva son las personas que cometen negligencia laboral. Como les dije anteriormente, son personas que cometen actos que saben que van a perjudicar a la empresa. ¿Cómo se maneja la insatisfacción laboral? La insatisfacción laboral se maneja con cambios en las condiciones de trabajo, con la supervisión, con el diseño correcto de puestos, porque puede que una persona no esté contenta en su puesto porque no es lo que a él le corresponde. Entonces tienen que cambiarlo a otro puesto en el que sí va a rendir como tiene que hacerlo. ¿Ya? Otras veces también es tratar de cambiar la percepción negativa que tiene la empresa o por qué está insatisfecho, y eso se puede lograr mediante la persuasión. Normalmente el comportamiento concuerda con las actitudes. Una persona normalmente se comporta como se siente. Si yo me siento mal, me voy a comportar mal. Ahora, hay algo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una persona en el trabajo que dice algo, pero que no lo hace. Por ejemplo, la teoría de la disonancia cognitiva se refiere a la incompatibilidad que percibe el individuo entre dos o más actitudes, entre sus actitudes y su proceder. Ahora, por ejemplo, ¿qué podemos decir ahí? Una persona que fuma sabe que el fumar ocasiona cáncer, sin embargo, lo hace. O sea, es algo que sabe que el fumar te va a ocasionar a un largo plazo, te va a ocasionar problemas de salud, sin embargo, sigue fumando. Entonces, cómo se puede enfrentar la disonancia cognitiva? Se pueden seguir varios caminos. Uno, la persona puede cambiar su comportamiento, puede dejar de fumar. Otro, que puede concluir que la conducta que tiene no importa tanto. ¿Cómo es eso? Que la persona puede simplemente decir, ¿sabes qué? No me voy a morir por fumar. Y otro es que busque algún pretexto que compense con la intención de no sentirse mal. ¿Cómo es eso? Puede agarrar y decir simplemente, yo fumo porque me tranquiliza, yo fumo porque, no sé, me quita el estrés. Entonces está excusándose el hecho de fumar, está tratando de buscar algún pretexto que él mismo no se sienta mal. ¿Ya? La disonancia cognitiva normalmente es un sí pero no. Sí lo hago o sí lo quiero, pero no lo hago. Cosas así. Ya, muchas personas o muchos jefes en las organizaciones exigen a sus empleados determinadas actitudes. Sin embargo, ellos no aplican porque consideran que no está bien. Hay negocios, por ejemplo, el de la piratería, que en la piratería los dueños saben que es malo,
vender productos que han sido pirateados. Sin embargo, se hacen valer de cualquier argumento para poder decir que están en lo correcto, que por ejemplo, no, es que si yo no vendo los productos piratas no tengo el dinero para la casa, cosas así. ¿Ya? El siguiente tema es el tema de inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Primero tenemos que definir qué cosas son las emociones. Las emociones son sentimientos intensos que se dirigen a algo, a alguien. Y además estos sentimientos son ocasionados por un evento específico. La duración de esto suele ser breve y tienen diferentes y diversas naturalezas. Normalmente las emociones están acompañadas de expresiones faciales. La palabra inteligencia, en cambio, es saber escoger. La definición es saber escoger. Entonces, inteligente es quien sabe escoger. La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver un problema. Ahora, tenemos las inteligencias o hemos estudiado las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Una de ellas es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística nos habla de la sensibilidad para el significado de las palabras, distinguir matices entre ellas, saber poder diferenciar palabras, el orden de las palabras y poder escoger con cuidado las oraciones, tener sensibilidad para el tono, ritmo y sonido de las palabras. Por ejemplo, una persona que usa o tiene un uso elevado de funciones del lenguaje, emocionar, convencer, estimular, y todo mediante la forma en la que habla. Ahora, también hay otra inteligencia, que es la inteligencia musical. La inteligencia musical nos habla de la alta capacidad auditiva que tiene para distinguir ritmos y tonos y la alta sensibilidad para las melodías. Normalmente estas personas expresan su inteligencia emocional mediante la música. La inteligencia lógico-matemática, sin embargo, es la alta capacidad para usar el pensamiento simbólico, para usar el razonamiento lógico y formular hipótesis abstractas. Además, es la alta capacidad de descubrir reglas y formalizarlas en el mundo material. Esta inteligencia, la lógico-matemática, es muy importante en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque nos ayuda a formalizar, a reglamentar las situaciones, a normalizar. La otra inteligencia es la inteligencia espacial, que es la capacidad de percibir con exactitud el mundo visual, la capacidad de realizar transformaciones sobre las percepciones iniciales y la de imaginar con exactitud objetos y cambios de posición y apariencia entre ellos. Es la inteligencia espacial, poder ubicarse en planos, en cualquier lugar, en cualquier plano. Inteligencia sinestésico-corporal es el otro tipo de inteligencia que habla de emplear el cuerpo hábilmente para propósitos expresivos. La habilidad de trabajar con objetos o realizar movimientos finos con mucho control. Por ejemplo, los alfareros, que tienen mucha inteligencia sinestésico-corporal para poder elaborar su arte. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es conocer claramente nuestros estados de ánimo y deseos. Esta inteligencia es muy importante en una persona de administración, una persona del mundo de los negocios, en un gerente. ¿Por qué? Porque tiene que saber reconocerse a sí mismo para poder diferenciar a los demás. Y además es una de las habilidades que tiene la inteligencia interpersonal, que es diferenciar sutiles diferencias entre estados de ánimos, no solo de sí mismo, sino de sus compañeros de trabajo o de sus subordinados. Hablar para expresar con claridad nuestras emociones. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la habilidad de emplear palabras, gestos, conductas apropiadas en el trato a las personas. Es como una persona que tiene inteligencia interpersonal puede dirigirse a otras y puede persuadir de alguna forma a la otra persona para poder llevarla a realizar las metas que se propone. Ahora, algo importante es tener autoconocimiento. Muchas veces confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Y cuando esto pasa, terminamos por hacer lo que no queremos para seguir siendo lo que creemos ser. Ahora, es muy importante tener los valores. Los valores son ideales de conducta, son el centro de la dinámica de un comportamiento y unifican la personalidad. Una persona crea sus valores desde pequeño y estos valores son importantes para toda la vida y para todas las situaciones de vida, que pueden ser situaciones personales, en conductas, en pareja, en familia.
que también pueden ser dentro de un trabajo. Si una persona no tiene valores o no tiene los valores bien claros, valores formados, puede actuar de maneras no muy honestas. Autocontrol. El autocontrol es el autodominio de ser capaz de poder soportar tormentos emocionales que se nos presenten en nuestras vidas. Ahora, cuando las emociones son demasiado apagadas, generan aburrimiento, y cuando son extremas se vuelven patológicas: ira, ansiedad, depresión. Para la inteligencia interpersonal también se tiene que tener empatía. Empatía es poder ponerse en el lugar del otro, poder sentir o poder tratar de entender lo que la otra persona siente y comprenderla con ello. Las relaciones interpersonales es la habilidad de establecer y mantener relaciones mutuas, satisfactorias, que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. La responsabilidad social es la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y es miembro constructivo del grupo social. Quiere decir, la responsabilidad social, las empresas que trabajan con responsabilidad social son aquellas que pueden o hacen donaciones. ¿Para qué? Para poder cubrir o para poder estar dentro de lo que se considera apropiado para ya sea el planeta, ya sea para niños, etcétera. Componentes de adaptabilidad. Reúne los siguientes componentes: solución de problemas, prueba de realidad y flexibilidad. ¿Qué es la prueba de realidad? La prueba de realidad es la habilidad para evaluar la correspondencia sobre los experimentos, lo subjetivo y lo que es que en realidad existe, lo objetivo. La flexibilidad es la habilidad para realizar un ajuste adecuado a nuestras emociones, pensamientos y conductas en situaciones cambiantes. Ahora, la aplicación de las emociones en el comportamiento. Selección de trabajo, toma de decisiones, creatividad. La inteligencia emocional debe ser un factor de contratación de personal en el comportamiento organizacional. ¿Por qué? Porque especialmente los puestos tienen que demandar un grado determinado de interacción social, y es por ello que se debe tener una selección de talentos. La toma de decisiones en el comportamiento organizacional, las emociones positivas nos van a generar mejores decisiones. La creatividad es cuando nosotros tenemos estados de ánimo positivos, incrementamos la flexibilidad y la sinceridad y la creatividad en la organización. Ahora, también la motivación y el liderazgo. La motivación es el estado de ánimo positivo que aumenta las expectativas de éxito para poder realizar objetivos en el trabajo. El liderazgo son las emociones importantes para la aceptación de mensajes de los líderes. Ahora, también tenemos la negociación, el servicio al cliente y las actitudes hacia el trabajo. La negociación no son las emociones mostradas con habilidad que influyen en las negociaciones. Las emociones tienen que poder manejarse al momento de una negociación porque nos puede ayudar a cerrar tratos. El servicio al cliente son cómo nosotros atendemos o cuáles son los niveles que se tiene con el cliente. Y las actitudes hacia el trabajo son las que se trasladan hacia el hogar, pero se disipan al día siguiente. Y eso es muy importante tener cuidado con respecto a las emociones. El siguiente tema es el tema número 3, que es que acabamos de hacer la inteligencias múltiples. Ahora vamos a hacer el tema número 4, que es la personalidad. La personalidad, tenemos teorías de personalidad y el impacto en las organizaciones. La teoría de la personalidad nos dicen, para empezar, ¿qué es la personalidad? Es la suma de las formas en que el individuo reacciona ante otros e interactúa con ellos. Es útil para poder tomar decisiones de contratación en un trabajo, comprender y administrar mejor al personal. En la personalidad tenemos al modelo iceberg. El modelo iceberg nos habla de una parte visible y una parte no visible. La parte visible son las características físicas, biográficas, los conocimientos y las destrezas que tienen las personas. Eso son lo que se conoce de esa persona. Sin embargo, en el ámbito no visible tenemos lo que es más difícil de identificar. Por ejemplo, sus rasgos de personalidad, sus conceptos que tiene sobre sí mismo. ¿Ya? Ahora, el temperamento, el carácter y los rasgos de personalidad, que son la parte de abajo del iceberg, la no visible, los rasgos de personalidad son características duraderas que describen el comportamiento del individuo desde siempre.
El carácter es el resultado entre lo heredado y lo social. Cómo se formó la persona desde que fue un pequeño hasta su adultez. Se desarrolla mediante el aprendizaje y son las características adquiridas durante el crecimiento, como les dije. El temperamento es la parte biológica de la personalidad. Es algo muy difícil de cambiar y se encuentra en el sustrato neurológico. O sea, ya está desde pequeño, está formado porque es algo heredado y es algo que ya formó nuestra personalidad. ¿Qué factores influyen en la conformación de la personalidad? Como les dije, la herencia, lo heredado, el ambiente y la situación. El ambiente en que la persona se cría, el ambiente en el que la persona se desarrolla y la situación en cómo se desarrolla. ¿Cómo fue o en qué entorno vivió esta persona? Ahora, también tenemos la herencia, las bases genéticas del comportamiento, el temperamento en niños pequeños. Por ejemplo, cuando hay gemelos que son separados al nacer y estos se comportan de maneras muy similares. También tenemos la cultura. La cultura nos va a dar normas, valores y actitudes. Las normas son las implícitas y las explícitas, las que están de por sí, uno que no debe robar, no debe matar. Sin embargo, hay algunas normas que se crean en los ambientes culturales en los que se cría una persona. Los valores, como les expliqué anteriormente, son con aquello con lo que ha sido criado la persona, y las actitudes en las que tenemos percepciones, patrones y creencias que han sido creados desde su niñez. Personas que, por ejemplo, tienen creencias de que, no sé, de que no pueden agarrar el cuchillo sobre la mesa porque se van a pelear. Cosas así. Son las actitudes que crearon mediante el ambiente en el que vivieron, la cultura en el que estuvieron. El ambiente también nos va a permitir la socialización y la adopción de roles. La socialización son las conductas que nos permiten interactuar con el ambiente y que implica, por lo general, lo que conocemos como crianza. La adopción de roles son papeles aceptables o esperados por los demás. Es lo que nos va a crear la sociedad. La situación es que la personalidad estable cambia en determinadas situaciones. Tenemos el modelo de los 5 grandes, que están la extroversión, adaptabilidad, meticulosidad, estabilidad emocional y apertura de experiencias. ¿Qué cosa es la extroversión? La extroversión es la felicidad, está relacionada con la felicidad en el trabajo, expresar sentimientos, opiniones, y en la extroversión, predice el liderazgo. Las personas líderes suelen ser muy extrovertidas, suelen dar sus opiniones y mostrar y defender aquello que quieren, pero mediante la persuasión. Adaptabilidad, en cambio, es la propensión a aceptar puntos de vista de otros. Una persona, cuando está en un centro laboral, tiene que aceptar todos los puntos de vista. No quiere decir que esté de acuerdo con la otra persona o que difiera y se forme una pelea, no, sino que uno tiene que adaptarse a ellos y tratar de llegar a un común acuerdo. La meticulosidad, en cambio, se relaciona con el desempeño en el trabajo. ¿Cómo una persona se desempeña? Si es muy empeñosa, si es una persona que como que no está tan bien, no está tan compenetrada con el trabajo. La estabilidad, en cambio, es como una persona, la estabilidad emocional, cómo una persona puede manejar la tensión, cómo puede manejar una situación, y se relaciona normalmente con la satisfacción del trabajo. Si una persona está satisfecha con su trabajo, entonces va a poder manejar las emociones y las tensiones que este trabajo le dé de una manera muy proactiva. Pero si no le gusta su trabajo, el tema de una tensión laboral va a hacer tomar actitudes peores. La apertura a las experiencias indica la creatividad, es el factor determinante del liderazgo. Se desempeñan mejor ante el cambio. ¿Por qué? Porque si yo soy creativo, si es que ocurre algo en el trabajo, entonces la persona o el líder va a poder tratar de volver ese cambio en algo emocionante, en algo, lo puede hacer incluso mediante un juego, volverlo algo mucho mejor, mucho más divertido, para que todos lo tomen de la mejor manera. Ahora, los 5 grandes tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque es relevante la estabilidad emocional, porque afecta a los pensamientos menos negativos y pocas emociones negativas. Los hace hipervigilante, menos hipervigilante. Esto ocurre o esto conlleva a que haya mayor satisfacción laboral y menos nivel de estrés. La extroversión, en cambio, es relevante porque las actividades interpersonales permiten una mayor expresión emocional, lo que hace o conlleva un mejor desempeño, a una mejor satisfacción. La apertura, en cambio, es relevante porque nos permite más creatividad, un ambiente más flexible y más autónomo.
y ello conlleva a que la persona tenga mayor adaptabilidad al cambio. La afabilidad, ¿por qué es importante o por qué es relevante? Porque da mayor aceptación y más cumplido y conforme. Entonces, ¿en qué afecta esto o a qué conlleva? Conlleva el mejor desempeño y a un mejor nivel de conducta desviada. La meticulosidad, en cambio, es relevante porque hace un mayor esfuerzo y persistencia, es una persona más organizada. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva un mejor desempeño. Todos los, todos los 5 grandes tienen que ver con el liderazgo. Ahora, los atributos de las principales de la personalidad que influyen en el comportamiento organizacional son el autoestima, maquiavelismo, automonitoreo y propensión al riesgo. El autoestima influye en la satisfacción. ¿Por qué? Porque es como yo o como una persona se considera sobre sí misma y esto nos va a dar el desempeño laboral. En cambio, el maquiavelismo es como un ser pragmático, mantiene una distancia emocional y siempre dice que el fin justifica los medios. El narcisismo, en cambio, describe a una persona que tiene un sentido grandioso sobre sí misma. Es una persona que tiene una admiración excesiva sobre sí misma y se siente con derecho sobre todos y sobre todo es arrogante. El automonitoreo es la capacidad de ajustar la propia conducta a situaciones cambiantes. Es una persona que puede regular su comportamiento y su actitud y normalmente esto es una característica de un líder. Ahora, también tenemos la propensión al riesgo. Se relaciona con el tiempo de demora en la toma de decisiones y la cantidad de información que requieren para hacerlo. Ahora, este fue el tema acerca de la personalidad. El tema 5 es el tema de la percepción. La percepción son cómo uno percibe a los demás o a las situaciones externas a las que uno vive. La percepción es un proceso en que los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido a su entorno. Lo que uno percibe puede ser distinto a la realidad. Puede no ser lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, uno lo percibe de distinta forma. Ahora, normalmente hemos visto imágenes en las que hay dobles cosas. Por ejemplo, hay una imagen de una anciana y una jovencita, que si los ves desde una perspectiva, tú puedes ver una anciana, pero si lo ves desde otra, puedes ver una señorita. Hay diversas imágenes del mismo tipo. ¿Y por qué es importante la percepción en el comportamiento organizacional? Porque normalmente las conductas de las personas se basan en la percepción más que en la realidad. Más importa lo que yo percibo o lo que yo creo que algo es que lo que realmente o en sí mismo es. Puede que yo no tenga conocimiento de algo o qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, yo lo puedo percibir de una manera totalmente contraria y ahí mi conducta va a ser la que defina la situación. Por eso es muy importante la percepción sobre la realidad. La percepción tiene teorías. La teoría de la atribución. La teoría de la atribución es la que justifica por qué juzgamos a las personas. Normalmente esta teoría nos dice que cuando observamos la conducta tratamos de determinar una causa interna o externa. Nosotros juzgamos a la persona, creemos que porque actúa de cierta o diferente manera es de una u otra manera. La teoría de la atribución tiene causas internas y externas. Las internas es las que están bajo el control del individuo, las que se pueden controlar. Sin embargo, las externas están sujetas a circunstancias o situaciones específicas, obligando al sujeto a comportarse de determinada manera. Por ejemplo, decimos una persona que llega tarde. Las causas internas podrían ser, no, esta persona ya siempre llega tarde, siempre sale tarde, no mide sus tiempos, es algo que está bajo el control del individuo. Este individuo, si quisiera cambiar, podría empezar a levantarse temprano, tomar más tiempo de anticipación para poder hacer sus cosas. Sin embargo, las causas externas fueron, oye, la persona llegó tarde, pero las causas externas fue que hubo un accidente en la carretera y no le permitió pasar por el tiempo, por eso es que no pudo lograr el tiempo exacto. Ahora, tenemos simplificaciones usadas al momento de juzgar al otro. Tenemos una percepción selectiva que no puede prestar atención a diferentes estímulos a la vez. Elige uno en particular y todo se basa en intereses, antecedentes, experiencias y actitudes propias. La percepción selectiva se trata de cómo uno ha vivido, qué es lo que uno tiene, conceptos y poder con ello juzgar a los demás. El efecto halo, en cambio,
Es la formación de una impresión general acerca de un individuo basado en una sola característica. Yo veo a una persona que tiene el cabello largo, que tiene las rastas, y yo digo, no, esa persona seguro es, no sé, pues es un chico, es un vago, ¿no? La principal. Pero ¿qué tal esta persona no es un vago? Simplemente es el estilo que le gusta usar y es, digamos, no sé, pues un científico. No lo sabemos. Por eso es que el efecto A lo juzga a la persona solo por una característica. Efectos de contraste son la evaluación de una persona que se ve afectada por comparaciones con otras personas a quienes se encontró recientemente. Por ejemplo, en una evaluación de trabajo, en una evaluación de puestos. Yo quiero contratar a alguien. Yo no puedo agarrar y compararlo directamente con la persona que está al lado. Yo tengo que evaluar a las dos de manera diferente. Estereotipar. Estereotipar es la otra simplificación usada al momento de juzgar, que es juzgar a alguien basándose en la percepción que yo tengo o al grupo que pertenece. Por ejemplo, una persona, o el ejemplo que ha ocurrido ahora último, que cuando ven a una persona, un árabe, con una maleta, con una mochila, ya todo el mundo piensa que es una bomba. ¿Por qué? Porque es un estereotipo hacia el personaje o la persona árabe. Es muy útil supuestamente para tomar decisiones rápidas, pero no siempre es lo más adecuado. Ahora, tenemos leyes de la percepción, la ley figura fondo, la ley proximidad y la ley cierre. La ley figura fondo significa que solamente una parte de nuestro campo visual forma el centro de la atención, el resto el fondo. La figura y fondo pueden cambiar alternativamente, pero no pueden ser figura a la vez. La proximidad, en cambio, es cuando los objetos están cercanos y podemos o tendemos a percibirlos juntos, no separados. ¿Ya? La aplicación de las simplificaciones en la organización. ¿Cómo se aplican todas estas simplificaciones en una organización? Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. Y en las entrevistas de trabajo suelen hacerse juicios de percepción erróneos, sacando conclusiones con rapidez, dándole más peso a las primeras impresiones. Oye, este chico me parece que es muy bueno, que sí va, ya lo contratamos. Y eso normalmente nos lleva al error. Expectativas de desempeño. Yo puedo tener expectativas de cómo se desempeña una persona, pero tengo que evaluar más competencias. En la evaluación de desempeño, estas mediciones subjetivas son necesarias, pero su validez se ve afectada por la percepción, porque normalmente la percepción siempre prima sobre todas las actitudes. Ahora tenemos también, nuevamente, regresando al cierre, el cierre es que tenemos que pasar por alto cierta información del sensor y completa y percibimos un objeto total donde no existe. Normalmente, una de las leyes de percepción, como les expliqué, que es el cierre, tiende a coger un grupo de imágenes o un grupo de características y las toma como uno solo, cuando realmente no existe ese todo. Ahora, tenemos factores del individuo. Las personas perciben la realidad de manera diferente. Su interpretación está sujeta a influencias de sus características individuales. Cada una, como explicamos anteriormente, tiene sus características individuales, motivaciones, intereses, expectativas y creencias e intereses y experiencias personales que van a variar de un individuo a otro. Por lo tanto, cada persona va a tener diferentes formas de percibir las situaciones. Ahora, los factores en el objetivo. Aquellos estímulos que tienen valor o significado presentan mayor probabilidad de ser atendidos. Se refiere a que los factores que influyen sobre lo que estoy percibiendo. Ahora, los factores en el objetivo tenemos la novedad. La novedad se refiere a cuán nuevo es para mí la situación o persona que observo. También tenemos los antecedentes, se refiere a los conocimientos previos que tengamos sobre alguna persona o situación que estamos observando. Luego tenemos proximidad, se refiere a cuán cerca de mí se encuentra la persona o cuánto me identifico con esa situación. Ahí tengo mucho que ver las experiencias. Ahora, las circunstancias específicas dentro de las cuales se producen los estímulos afectan la forma en cómo las percibimos. Este es el tema de las percepciones y es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque no podemos, más en el mundo de los negocios o en el comportamiento organizacional, porque la percepción puede afectar de manera positiva o negativa cómo nosotros evaluamos a nuestros trabajadores. El último tema que vamos a evaluar es la motivación. La motivación en la organización. La motivación en la organización
Vamos a saber primero qué es el concepto de motivación. Es el proceso que involucra la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de un objetivo. ¿Qué cosas nos motivan para lograr algo? Las teorías de la motivación tenemos a la de Maslow. La de Maslow es una pirámide, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow pone en la base principal las necesidades fisiológicas básicas, como el comer, el dormir. Luego siguen las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad que son aquellas que la persona necesita para poder vivir. Luego siguen las necesidades sociales. Las necesidades sociales son las amistades, las relaciones sociales que pueda tener. Luego las necesidades de ego. Las necesidades de ego son las características que yo quiero, con las que me reconozcan. Y la última, la superior de la pirámide es la autorrealización, cuando yo me siento autorrealizado. Los factores de Herzberg son factores higiénicos o factores extrínsecos. Se encuentran en el ambiente que rodea a las personas y abarcan las condiciones dentro de las cuales desempeñan su trabajo. Por ejemplo, los sueldos, los beneficios sociales, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el clima laboral, la relación entre empleados, los reglamentos internos y cómo se siente la persona con respecto a ellos. Ahora, eso es el primero. El segundo son los factores motivacionales o factores intrínsecos. Los factores intrínsecos se relacionan con el contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que ejecuta una persona e involucran también los sentimientos y el crecimiento individual, el reconocimiento profesional y de autorrealización. Cuando los factores motivacionales son óptimos, provocan satisfacción en las personas. Las teorías de la motivación. Las teorías de las necesidades de McClelland. La necesidad del logro, el poder y la afiliación explican la motivación. Los trabajadores se desenvuelven mejor cuando las posibilidades de logro son 50%, ni muy difíciles ni muy fáciles. La teoría de las necesidades de McClelland son la realización, el poder y la afiliación. La realización es el impulso por sobresalir, por alcanzar logros, por luchar por el éxito. El poder es hacer que otros se comporten de determinada manera, y ahí tiene que ver mucho el liderazgo. La afiliación es las relaciones interpersonales amistosas y cercanas que se tienen. Las teorías contemporáneas de la motivación es la teoría de la evaluación, en la que da recompensas extrínsecas por algo que ya se premió de forma intrínseca, tiende a disminuir la motivación. El interés intrínseco alcanza una mayor satisfacción porque el proceso de luchar por las metas es divertido. La teoría del establecimiento de metas. Se establecen metas específicas, difíciles y con retroalimentación que conducen a un rendimiento elevado. Se motivan a poder seguir, se motivan a poder llegar a la meta porque la consideran difícil. Porque, por ejemplo, es como que quien lo haga es el mejor, ¿no? Entonces, las metas difíciles permiten concentración en una tarea y la retroalimentación de la que hablamos permite identificar discrepancias entre lo que se ha hecho y lo que esperaba que sea. Es como una guía del comportamiento. También se pueden rediseñar los trabajos, claro que sí. La rotación de puestos se hace para ello, porque periódicamente un empleado se debería cambiar de una u otra tarea. ¿Por qué? Porque así reduces el aburrimiento, incrementas la motivación de tu grupo laboral y diversificas las tareas. Ayuda a entender mejor la forma en que su trabajo contribuye al logro de los fines de la organización. ¿Cómo se pueden rediseñar los puestos de trabajo? Las desventajas de rediseñar los puestos de trabajo son que aumenta el costo de capacitación. Para una empresa, los costos de capacitación son altos porque trasladar a un empleado del área, no sé, contable al área legal significa que vas a tener que mostrarle o enseñarle todo lo que la empresa viene haciendo y esos son costos elevados de capacitación. Ahora, puede reducir la productividad en una fase inicial. ¿Por qué? Porque vas a mover a un trabajador de un puesto a otro. Ahora también crea cambios en los miembros porque tienen que adaptarse al nuevo empleado y los supervisores tienen que dedicar un poquito más de tiempo en responder las preguntas que el nuevo vaya a hacer. Ahora, la diversificación del puesto incrementa el número y variedad de tareas de un puesto. Diferencia entre rotación y diversificación. En la rotación el puesto no se rediseña, sino que los trabajadores se mueven de uno a otro. Sin embargo, en la diversificación del puesto sí. ¿Por qué? Porque se rediseña el puesto, implica un cambio en el puesto. ¿Cómo se puede enriquecer el puesto? El puesto se enriquece con una expansión vertical de los puestos, con el aumento del control que el trabajador ejerce sobre la planeación.
¿Cómo se hace eso? Combinación de tareas, formar unidades de trabajo natural, formar un todo identificable y significativo, un establecimiento de relaciones con los clientes, arreglos de trabajos alternativos. Por ejemplo, se pueden hacer horarios flexibles. Los horarios flexibles permiten cierta discrecionalidad a la hora de llegada y salida del trabajo. Solamente tienen que cumplir objetivos y ello nos va a ayudar a reducción de ausentismo, más productividad, disminución de hostilidad hacia la dirección, mayor autonomía y responsabilidad. Incrementan la satisfacción en el puesto. También existen los puestos compartidos. Dos o más individuos desempeñan un mismo puesto, alternándose los horarios. Por ejemplo, uno ocupa en la mañana y el otro lo ocupa en la tarde. Ello nos permite aprovechar el talento de uno o más individuos. Brinda la oportunidad de tener trabajadores capacitados con los que se contaría en un trabajo de tiempo completo y evita los recortes por exceso de trabajadores. ¿Por qué? Porque los estás turnando, pero estás teniendo una productividad elevada. Aumenta la flexibilidad y por tanto la motivación y satisfacción del empleado, es decir, encontrar a compañeros compatibles en el mismo puesto. Ahora, también existen el teletrabajo, que son los arreglos de trabajos alternativos. Son los empleados que hacen su trabajo desde su casa y eso en el Perú ya se ha ido implementando hace algunos años, que pueden llevarse el trabajo a la casa y trabajar vía computadora. Eso les sirve mucho a las madres, por ejemplo, que tienen que estar en su casa por sus hijos, pero que a la vez no dejan el trabajo. Las ventajas son las horas flexibles, la poca o ninguna interrupción de compañeros, un grupo más amplio del cual seleccionar, la productividad más elevada, menor rotación, pero las desventajas son que tienen menos supervisión directa de los empleados, que es difícil coordinar en equipo. ¿Por qué? Por lo mismo que una persona hace teletrabajo, por lo que no cuenta con tiempo, no puede salir. Entonces es muy difícil coordinar equipo. También pueden aumentar sentimientos de aislamiento y reducir la satisfacción y son menos considerados en cuanto a aumentos y ascensos. Entonces, ese sería nuestro último tema, que es la motivación. Y ya estaríamos abarcando todos los temas que hemos visto en el curso hasta el momento.